Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión de los seminarios digitales del Foro InnoAgro, este proyecto que hemos puesto en marcha desde IFEJA, Juan Vilar Consultores e Interempresas Media, y que cerrará este recorrido los próximos 28 y 29 de septiembre con ese congreso y esa exposición en IFEJA, y donde les esperamos a todos ustedes. En este segundo seminario hemos querido poner el foco en el agua, ese elemento que será el oro, si no lo es ya del presente, del futuro. El agua como catalizador de la innovación en la agricultura. Lo hemos denominado gestión, optimización y reparto. El uso de agua dulce para la agricultura, industria y uso urbano se ha incrementado por un factor de 6 en el último siglo y su crecimiento sigue en aumento. Por otro lado, la oferta hidrográfica se está reduciendo en las últimas décadas debido, por un lado, al cambio climático y, por otro, a la sobreexplotación de este recurso, además del rápido crecimiento demográfico que, además de aumentar el consumo urbano, aumenta la necesidad de alimentación para la población, lo que implica también un aumento en la producción agrícola y ganadera, lo que se alcanza con el aumento de superficie destinada y a la transformación de la existente en regadío. Las superficies de riego tienen una media de 6 veces mayor productividad que las de secano, y las actuaciones e inversiones, por tanto, tendentes a la mejora de la gestión del agua, eficiencia en el uso y captación y aumento del recurso hídrico disponible, pues es inaplazable. Ahí, en el mundo del agua y por consiguiente del riego, hay dos términos que creo que todos estamos manejando en estos últimos tiempos y que serán todavía más importantes de cara al futuro, que es el de la eficiencia y el de la sostenibilidad. Y para ello, para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a 4 expertos, también que representan a 4 compañías de referencia. Al primero que quiero saludar es a Manuel Martín Arroyo, es ingeniero de montes e ingeniero técnico agrícola. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado su trabajo en los ámbitos de la empresa privada y de la investigación, y actualmente es director de proyectos y marketing en Agbar Agriculture y gestiona una explotación agrícola propia dedicada al cultivo de almendro intensivo y de regadío. Manuel, Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Un placer estar aquí. A los 4 os voy a ir presentando y os voy a ir formulando la siguiente pregunta, y en tu caso, al primero de ellos. ¿La eficiencia y una gestión optimizada del agua es el gran reto de la agricultura general y de los cultivos leñosos permanentes en particular? Bueno, antes que nada, quería agradecer la invitación a toda la organización del Foro InnoAgro por permitirme e invitarme al estar aquí compartiendo esta interesante jornada, bueno, y a todas las personas que nos están siguiendo por su asistencia. En relación a lo que acabas de plantear, David, pues por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo que la eficiencia y una gestión optimizada del agua es el gran reto de la agricultura en general y de los cultivos leñosos en particular, ya no solo en el futuro, sino en el presente, ¿no? En el presente. ¿Por qué? Porque al final nosotros actualmente estamos en una coyuntura en la cual la disponibilidad de los recursos hídricos es cada vez menor, es decir, cada vez hay menor disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, debido principalmente a la combinación de varios factores, como por ejemplo los efectos del cambio climático, que son ya una realidad, el aumento de la explotación de los recursos y el incremento de la población mundial. En un sector como el nuestro, como el de la agricultura, donde el 70% del uso del agua es debido a esta actividad económica, pues no cabe duda que la optimización del agua mediante las técnicas de riego inteligente o una gestión eficiente del riego, pues tiene un papel fundamental. Por tanto, en nuestro sector tenemos que ir
avanzando en esta línea, mejorar por una parte la eficiencia de los recursos y por otra parte, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como compañía, debemos seguir trabajando también en el aumento de los recursos de agua no convencionales, como por ejemplo puede ser por las aguas regeneradas que tan buenos resultados dan en cultivos leñosos como son el olivar. En nuestro caso, en el caso de Advar Agriculture, nosotros somos una compañía con una amplia experiencia en el sector agrícola y además pertenecemos a un grupo que es el Grupo Advar, que tiene más de 150 años de experiencia en la gestión del agua, tanto urbana como industrial. ¿Qué hacemos en este sentido para optimizar el agua en la agricultura y en los cultivos leñosos permanentes? Bueno, desde nuestra compañía, desde Advar Agriculture, hemos desarrollado las soluciones integrales ECU, High Efficient Cultivation System, para cultivos de alto valor, que a través de ellas pues maximizamos la rentabilidad y competitividad de una forma segura y sostenible con el medio ambiente. Es decir, conseguimos una agricultura rentable y sostenible. Estas soluciones integrales conllevan la instalación de sistemas de riego inteligentes en las fincas de cultivo. Es decir, nosotros en todas las fincas en las que trabajamos y en todos los proyectos que desarrollamos, no solo realizamos la instalación del riego desde el punto de vista de la optimización del uso del agua, sino también desde el punto de vista de la energía, incorporando las energías renovables allá donde son viables técnica y económicamente, y además vamos un paso más allá y tenemos como eje central la sostenibilidad en nuestros proyectos. Es decir, llevamos a cabo el análisis del ciclo de vida de las producciones agrícolas, tanto la huella hídrica como la huella de carbono, para garantizar la sostenibilidad de las producciones tanto en los mercados nacionales como internacionales. ¿Qué conseguimos con esto? Pues hacer frente a los retos del sector, que son aumentar la productividad, reducir los costes y garantizar la sostenibilidad. Creemos que al final las soluciones de riego deben pasar tanto en los cultivos leñosos como en todos los cultivos por tres fases que consideramos muy importantes cada una de ellas. Primero, hay que realizar un diseño óptimo de los proyectos desde el punto de vista hidráulico y agronómico, incorporando energías renovables y, por supuesto, muy importante para nosotros, la incorporación de tecnología. En segundo lugar, tenemos que ejecutar proyectos con los más altos estándares de calidad, es decir, proyectos que en el caso de los cultivos leñosos deben funcionar perfectamente durante 20-25 años de vida útil con unos mínimos costes de operación y mantenimiento. Y por último, tenemos que realizar una gestión óptima del riego en base a el uso de tecnología. Perfecto, Manuel. Tendremos ahora oportunidad de profundizar y, por supuesto, otra compañía referente en este sentido es Azud. Hoy tenemos con nosotros a Javier Juárez, es agrónomo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde formó parte de numerosos proyectos de investigación relacionados con el uso eficiente del agua y la energía en sistemas de riego localizado. Y además de su formación académica, Javier es agricultor citrícola de profesión y un gran apasionado de la agricultura de precisión. En 2014 fue cuando entró a formar parte de Azud como responsable de ventas de exportación para el sureste asiático y Oriente Medio, y actualmente es el director de agronegocio de la compañía. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, pues un placer estar aquí. Me sumo al agradecimiento, ¿vale? que comentaba Manuel al principio, tanto a la organización como a todos los que nos estén viendo, ¿no? Así que un placer. Gracias, Javier. La pregunta que le hacía a Manuel también vale para ti. ¿Cuáles crees que son los grandes retos a nivel de eficiencia y de gestión optimizada a los que se enfrenta la agricultura en general y unos cultivos leñosos, que son a los que va dirigido este Foro Innoagro en particular? Bien, la verdad que la pregunta es corta, ¿no? Pero la respuesta puede ser muy extensa.
Al final, los que amamos la agricultura somos conscientes de este reto que tenemos por delante, que todos conocemos, y al final yo siempre resumo con que no podemos alimentar el mundo de hoy con la agricultura de ayer. Totalmente de acuerdo con que necesitamos esa eficiencia, esa búsqueda por la excelencia en eficiencia y esa obsesión por la gestión optimizada, pero nosotros desde Azud lo enmarcamos en un concepto de nueva agricultura, ¿no? Es un concepto que nace precisamente por esta necesidad del crecimiento a nivel mundial y demás que todos conocemos y no vamos a entrar en detalle. Esa nueva agricultura condicionada ahora más que nunca por esas nuevas tecnologías de las que tendremos ocasión de hablar hoy, largo y tendido, pero fundamentada, yo creo que ahora más que nunca, en esa cultura del agua, una cultura del agua que bueno, pues, Azud lleva promoviendo más de 40 años y que va más allá de ese uso eficiente de cada gota de agua para convertir el agua, y lo estamos viendo ya, ¿no? Como decía Manuel, en el presente, pero sobre todo en el futuro, convertir el agua en ese motor de cambio para, para, para conseguir esos niveles de productividad, sostenibilidad y calidad, no tanto como la conocemos hoy, sino como calidad en cuanto a valores nutricionales de las cosechas, ¿no? Esa nueva agricultura necesita, ¿vale? Es una exigencia, yo lo veo y nosotros lo vemos como una exigencia, no como una característica tal cual, sino como una necesidad. Necesita que le demos más valor al agua para que así le podamos dar más valor al cultivo y al negocio. Y esto de darle más valor al cultivo pues significa que podamos que lleguemos a tener la posibilidad de aumentar el número de hectáreas cultivadas con la misma dotación de agua. Significa también que podamos aumentar la productividad o más que la productividad, el ratio kilos producidos por metro cúbico de agua, y aumentar también esa calidad, esa resistencia y ese valor nutricional de la cosecha. Pero no solo necesitamos darle más valor al cultivo, ¿no? Porque muchas veces los productores hablamos demasiado del cultivo y tenemos que pensar también en el negocio, ¿no? Entonces necesitamos esa cultura del agua, o esa nueva agricultura necesita esa cultura del agua para darle también más valor al negocio. Y es que esa nueva agricultura estará más digitalizada y podemos hablar en presente también, ¿no? Tanto el registro de datos, análisis, al final lo que nos va a permitir es una fiabilidad en las decisiones agronómicas, ¿no? Siempre, los que vivimos en el sector sabemos que estamos acostumbrados, ¿no?, a un entorno de alta incertidumbre, pero sí que tenemos que hacer lo posible para pues reducir esta incertidumbre, ¿no?, sabiendo y conociendo la realidad. Aquí también entra en parte el negocio de la empresa productora debe ser sostenible porque si no, directamente no existirá, ¿no? Y cuando hablamos también de darle más valor al negocio a través del agua, también nos referimos a que todavía queda mucho por hacer en cuanto a que el negocio sea escalable, o esté proyectado para el crecimiento continuo, ¿no? Y aquí hay muchísima dependencia de la mano de obra especializada. Bueno, pues desde esa cultura del agua podemos trabajar tanto en darle más valor al cultivo como en darle más valor al negocio. Y por último, bueno, pues comentar un poquito que a lo que nosotros llamamos esa cultura del agua, donde la gestión optimizada y la eficiencia son pilares fundamentales. Yo creo que son como herramientas necesarias, ¿vale? Al final lo que para nosotros es la cultura del agua lo podríamos resumir en 4 pilares. Uno, o el primero, sería el conocimiento en las técnicas de riego y nutrición, ¿no? Y aquí podríamos poner muchos ejemplos, como el riego en cultivos sin suelo, el riego por goteo subterráneo, que para mí es el riego sin duda, la técnica de riego sin duda más eficiente y sostenible que tenemos a día de hoy.
Pero también el segundo pilar de esa cultura del agua, porque no podría ser de otra manera, es la innovación, ¿no? Necesitamos desarrollar tecnologías, patentes, al final soluciones innovadoras asociadas al riego y a la nutrición. Si no, esa cultura del agua no seguiría innovando y no seguiría creciendo. El tercer punto podría ser los servicios, y estos juegan un papel fundamental, y hoy aquí tenemos el placer de tener alguna empresa de servicios y nos puede hablar más de esto, pero estamos pensando también en digitalizar todo lo posible, porque luego sabemos que la bomba se rompe en pleno agosto y además en fin de semana, ¿no? Entonces, los servicios 24/7 han de estar porque debemos garantizar esa producción de alimentos, ¿no? Y por último, el último pilar, y no por eso menos importante, serían lo que nosotros llamamos las alianzas con las empresas del ecosistema, para hacer que esa cultura del agua llegue a más, tenga un mayor alcance y podamos sumar más valor allá donde la trabajemos, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo con esa eficiencia y gestión que están totalmente inmersas y son necesarias tanto en la cultura del agua como en esa nueva agricultura, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por tu introducción. Antes de presentar a nuestros dos siguientes invitados, recordar que todos los que nos estáis siguiendo podéis realizar las preguntas que vamos a formular al final del seminario, y lo podéis hacer en un icono que tenéis de preguntas y respuestas. Ahí podéis dejar vuestras preguntas y las formularemos a nuestros 4 panelistas. El siguiente de ellos es Pablo Carnicero, de otra de las empresas de referencia en el mundo de riego en nuestro país. Es director de marketing y comunicación de la compañía. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo del riego y en la actualidad pues es el responsable de ensayos en distintos cultivos, aportando soporte agronómico y colaborando con distintas universidades e institutos de investigación. Director de Marketing y Comunicación de Regaver. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por la presentación y por la organización y absolutamente por todo. Y un placer estar con esta mesa virtual, que yo creo que sin duda es un verdadero placer y podemos aportar, pues espero, muchas cosas. Lo dicho, ya ha dado algunas claves hace unos segundos Javier, también las ha dado Manuel. ¿Cómo complementaríamos esa visión, por un lado, tuya personal, con, hemos dicho, un cuarto de siglo es mucho en el mundo del riego, y también desde una compañía como Regaver a la hora de hablar de eficiencia y gestión optimizada en el agua? Pues te voy a responder hilando un poquito esto. Es decir, cuando yo empecé hace 25 años, hasta ahora, lo que obtenemos es que el agricultor a día de hoy está consumiendo un 12% menos de agua para obtener un tercio más de producción en un tercio menos de terreno, ¿vale? Es decir, en 25 años han pasado tantas cosas que lo que ocurría hace 25 años no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces esto de alguna forma responde a lo que tú me estás diciendo, es decir, ostras, la eficiencia, la innovación, una gestión optimizada, lo que nos permite realmente es en una carrera que es en la que estamos, donde nosotros lo que queremos obtener es una rentabilidad de nuestra parcela. Nosotros o bien seguimos trabajando como lo hacíamos hace 25 años o trabajamos de una forma diferente. Esa forma diferente solamente se obtiene precisamente con esa gestión, esas innovaciones. Si no las queremos ver o aceptar, el problema que tenemos es que produciremos menos, produciremos pagando más, porque estaremos consumiendo más agua, más energía, y estaremos produciendo menos y posiblemente de peor calidad. Es decir, al final, esto no va de producir más. Esto va a tener mayores beneficios, ¿no? de que un agricultor pues, bueno, que esté aquí y realmente pague menos por lo que tiene que producir y obtenga más beneficios, o al menos pueda vender más producción, ¿no? Al final es un poco esto, y es obtener ese máximo beneficio, ¿vale? Por ello, pues, el agricultor a día de hoy nosotros entendemos que no está preocupado, pues, como hace
unos cuantos años por ver cuánta agua tiene que echar a su cultivo cada día, sino que realmente lo que está buscando es ver cómo hago mi cultivo mucho más productivo, ¿vale? Hace 41 años Regaber pues, introdujo el riego por goteo en España y desde luego pues eso, lo que buscaba ese agricultor con lo que necesita a día de hoy no tiene absolutamente nada que ver, es completamente diferente, ¿vale? ¿Dónde está Regaber? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ayudar en todo este lío? Pues mira, hemos adoptado ahora en comunicación, ya que has dicho que estoy en comunicación, pues lo aprovecho. Nuestro nuevo eslogan es Corazón de Agricultor, porque realmente consideramos que llevamos muchos años ahí, mano a mano con el agricultor y viendo sobre todo cuáles son sus necesidades, ¿no? Nos importa más bien poco cómo gestionar el agua o si el agua es realmente lo importante. Creemos que no es nuestra tarea, sino que nuestra tarea va mucho más allá. Nuestra tarea es que el agricultor realmente cuente con Regaber y sepa que hay innovación principalmente en agua, por supuesto, porque llevamos muchísima experiencia y muchísimo recorrido con el mundo del agua, pero no solo con el agua, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, pues que muchas veces lo que estamos viendo es que tenemos herramientas que nos van a permitir, por ejemplo, pues, ver qué tipo de gotero ponemos según el terreno, ¿no? Que es lo que siempre se hace. A día de hoy esto no se está haciendo, esto es solamente una variable más a la hora de elegir qué tipo de gotero vamos a utilizar, pero realmente a día de hoy, ostras, tenemos que estar apoyando realmente a ese agricultor para ver qué cultivo tiene, qué sistema radicular tiene ese cultivo, si encaja un gotero normal o tenemos que irnos a un trabajo caudal, por ejemplo con un cultivo del aguacate, en el que nos veremos, David, seguramente dentro de un par de semanas en otra charla. A ver, un sistema radicular tan ineficiente y tan poco profundo, no podemos ir con unos goteros pues, de los que estamos utilizando hace 4 o 5 años, evidentemente no. Tenemos que irnos a goteros de muy poco caudal porque nos van a permitir pues, que ese agua sea, pues realmente pues, bueno, que nos permita poner el abono exactamente donde tiene que estar y que no perdamos agua por percolación profunda o que perdamos abono por lixiviación. Tenemos herramientas que nos permiten ser muy eficientes, pero tenemos que saber utilizarlas. El tipo de plantación también va a ser tremendamente importante. No va a ser lo mismo tener un cultivo, pues, un olivar en superintensivo que tener un olivar tradicional. Evidentemente que no. Javier decía, por ejemplo, el tema del riego enterrado o subterráneo. Es súper importante, es una tecnología muy buena y bueno, pues hace muchos años que la introdujimos pues en Jaén, ya que IFEJA está aquí como organizador. Tenemos muchos años. Pero no se adapta a todo, no se adapta a todos los cultivos ni desde luego a todas las zonas. Hay que utilizar esa herramienta, pero ostras, hay que tocar muchas variables para que a día de hoy podamos estar ahí y podamos ser realmente eficientes. Tiempos de riego. No tiene nada que ver. Si nosotros tenemos disponibilidad para regar 8 horas, posiblemente no sea lo mismo que regar 2. ¿Por qué? Bueno, también sabemos que la temperatura del sustrato en el sistema radicular nos modifica mucho la producción. Bueno, con bajo caudal, dando aportes de agua en momentos determinados, nos va a disparar la producción. Eso también tenemos que tenerlo y también tenemos que ver si es factible poder hacer esto o no. Y cómo no, ver ese cultivo, si es un cultivo pues, que es leñoso sí, pero tiene una vida de 5, 6, 7 años, o nos estamos yendo a cultivos, pues un almendro, un olivar, o lo que sea, pues de 15, 20, 25 años. Evidentemente los materiales, los productos son absolutamente diferentes. Y luego ya entraremos, no me quiero enrollar aquí demasiado, pero es súper importante todo el tema de sensórica, automatización, información. Ahora mismo el agricultor está, yo creo que como casi todos nosotros, tenemos tanta información que vamos un poco perdidos. Necesitamos una plataforma que lo pueda unir, que pueda aglutinar toda esa información y cederle una forma lógica, sensata y fácil de asimilar. Nosotros ahora en FIMA, el próximo martes, os invito a todos, si podéis pasar por el stand de Regaber, presentamos una plataforma Vega, que es una plataforma 360 grados, precisamente para eso, para aportar información al agricultor. No puedo decir más, que si no desvelo el secreto y me van a reñir luego por detrás. Pero sí que os invito a que la veáis porque creo que es una herramienta que va muy en la línea. Y no quiero quitar más tiempo.
Perfecto, Pablo. Efectivamente, porque nos queda por presentar a nuestro último panelista. Seguro que todo lo que habéis ido apuntando, tanto Manuel, Javier como tú, lo vamos a ir analizando y escudriñando en los próximos minutos por partes. Pero me gustaría saludar a Alberto Chica. Decía Javier que era importante también tener la visión desde una empresa de servicio diferente a las demás que están invitadas en el día de hoy, y por eso tenemos hoy a Alberto, que es graduado en Ingeniería Técnica Agrícola por la Universidad de Sevilla y que desde octubre de 1992 viene realizando su labor en Ricampo como técnico de obras hidráulicas en general y de riego en particular. Desde 1998, es decir, también un cuarto de siglo, ejerce como director técnico de la empresa y ha participado en la ejecución de más de 30.000 hectáreas de puesta o de renovación de regadíos. Ahí es nada. Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahí es nada. Son muchas hectáreas de puesta en marcha o de renovación de regadíos y vosotros como empresa de servicios como Ricampo, ¿qué visión tenéis a la hora de gestionar y de ser eficientes dentro del agua como reto, como ese gran reto que tiene la agricultura de cara al futuro? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Foro Innoagro el habernos invitado a esta jornada y a todos los asistentes por su presencia en este foro, ¿vale? Yo, en cuanto a la pregunta que nos han lanzado a todos, he de decir que en base a mi experiencia en el mundo del riego en los últimos 30 años en la empresa Ricampo, que son sin duda los objetivos a los que tenemos que dirigirnos en los próximos años. El buen uso del agua de riego, debido a que es un bien escaso, es uno de los principales motores para incentivar la industria del riego, lo que ha derivado en que en los últimos años no paren de producirse avances que mejoran el uso eficiente del agua de riego. En nuestro entorno, aquí en la provincia de Jaén, donde el olivar es el principal cultivo, se ha producido una evolución continua en el sistema de riego que han ido encaminados a conseguir mejores resultados con las dotaciones de riego que tenemos para olivar. Y esto ha sido originado fundamentalmente por dos factores. Uno, como ya he comentado, por la escasez de agua y por las dotaciones de los riegos deficitarios que tenemos en la provincia de Jaén. Y otro, para reducir los costes energéticos que se producen en el riego. De esta forma, hemos pasado de los primeros riegos que cuando se produjo el boom del riego en olivar aquí en Jaén, en los años 80, que se hacían instalaciones de riego por toberas, pasamos directamente al riego localizado por goteo, mediante principalmente dos goteros de 4 o de 8 litros por hora y algo. Vamos, este sistema de riego se está siendo sustituyendo por el riego subterráneo, mediante tuberías con goteros integrados autocompensantes. En un principio se empezaron a utilizar goteros de alto caudal, de unos 3,5 litros por hora, en unas separaciones entre goteros de 2 metros. A las actuales instalaciones de riego subterráneo, estas instalaciones se están siendo sustituidas por instalaciones con gotero integrado ya de muy bajo caudal, entre 1 y 1,6 litros por hora, y a una distancia entre goteros de menos de 1 metro. ¿Vale? Con esto conseguimos tener menos pérdida de agua por percolación y por evaporación. Esto ha sido posible por el desarrollo de una nueva generación de goteros autocompensantes, que utilizando bajos caudales son muy robustos en cuanto a la obturación y son antisucción. Dos de los principales problemas que se presentan las tuberías con gotero integrado cuando se enterraban y no se utilizaban en superficie. Otro de los elementos de riego que han evolucionado mucho en los últimos años han sido los cabezales de filtrado. Hemos pasado de los tradicionales cabezales de arena y anillas, donde el consumo energético era muy alto y el gasto de agua, la limpieza, también era muy, muy elevado. Los cabezales limpiaban cuando existía una diferencia de presión entre 1 o 2 kilos entre la entrada y la salida. Y para que la limpieza fuese eficaz necesitaban mucha energía, 4 o 5 kilos. Actualmente se están instalando filtrados de malla y de anilla, donde la diferencia de presión para producir la limpieza estamos en menos de medio kilo. Y el consumo de agua, la limpieza, es muy bajo, menos de 90 litros de agua por ciclo de limpieza. ¿Vale? Y además, para que se produzca una limpieza eficiente, escasamente con 1,5 kilos de presión tenemos suficiente. Por otro lado, son cada vez más las instalaciones que se montan con sistemas de control de agua por sectores, agrupaciones, incluso por parcelas. Me estoy refiriendo a los contadores y a los hidrantes.
Con los contadores conseguimos ver dónde y cómo estamos gastando el agua que aportamos en un sector, agrupación o parcela. Pero si ese contador lo convertimos en hidrante, tendremos muchas más opciones, pues podremos regular presiones, caudales, evitando consumo excesivo por encima de los caudales asignados en la parcela. Si seguimos implementando el sistema con un equipo de telegestión, podremos, además de controlar los caudales y las presiones, hacerlo de forma online, pudiendo actuar de forma inmediata ante una eventualidad, tanto la comunidad de regantes como el propietario. Además, con estos sistemas se nos abre un campo mucho más amplio, pues se pueden implementar distintos tipos de sensores, como de humedad, de temperatura, de presión, de pH, etcétera, que nos darán mucha información de cómo está funcionando nuestra instalación de riego. Información con la que podremos decidir cuándo y cómo regamos, qué cantidad de agua es necesaria en un momento determinado, si se están produciendo fugas de agua en nuestra instalación, cuáles son los sectores más desfavorables que utilizan más cantidad de energía y cuándo es mejor regarlo con las tarifas eléctricas que tenemos contratadas, y un sinfín de alternativas como la apertura y cierre de válvulas, automatización de sectores, etcétera, que harán la labor del encargado de riego mucho más racional. Y ahí lo vamos, Alberto, si te parece, ahí lo vamos a dejar. Estás haciendo un resumen perfecto de lo que ha sido, de lo que está siendo la evolución, o de lo que ha sido la evolución a lo largo de estos años en el sector del riego, pero como vamos ahora a entrar, digamos, punto por punto, un poco a esa evolución y sobre todo en aquello que tenemos pendiente de cara a un futuro próximo, en la parte que vamos a hacer del coloquio, vamos a dejar ahí ese análisis que habíamos planteado al principio, si te parece. En cuanto antes de continuar y de plantear una primera cuestión que me gustaría que analizáramos entre todos, recordar a todos los que nos están siguiendo que pueden plantear sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas, y que después, dentro de un ratito, en la parte final del coloquio, las plantearemos para que podáis responderlas. Una primera pregunta y encauzando un poco lo que ya venía o lo que ha venido repasando ahora Alberto, de estos últimos 20 años, cómo ha ido evolucionando, y centrándonos en los leñosos. La tecnología con la que contamos actualmente para regar nuestros leñosos, y no sé si se puede o no generalizar en todos los leñosos, o en unos sí o en otros no, de verdad o realmente es útil y nos permite ser más eficientes, o todavía queda en este campo mucho camino por recorrer. No sé, empieza tú, Javier, o Pablo. Adelante, Pablo mismo. ¿Sí? Adelante, Pablo, sin problema. Vale, pues, no vamos a discutir. Venga, pues voy al lío. A ver, ¿qué te digo? Yo creo que a día de hoy tenemos mucha tecnología que efectivamente la tenemos disponible para ser más competitivos, perdón, pero realmente creo que lo importante es saber utilizar esa tecnología de forma adecuada para que realmente consigamos esa eficiencia, ¿vale? Por ejemplo, si nos metemos únicamente en el tema del gotero en sí, a día de hoy tenemos goteros que están funcionando con una presión mínima de trabajo de 0,25 atmósferas. Pero lo normal es ir a parcelas y las parcelas ver que están trabajando a 3 kilos, 3 kilos y medio, 4 kilos. ¿Por qué? La tecnología la tenemos, no necesitamos trabajar a tantísima presión, pero sí lo estamos haciendo, principalmente pues, por una rutina de trabajo. Bueno, pues esto lo que nos está haciendo por una parte es tener toda la instalación a una presión más elevada de lo normal. Eso implica más índice de roturas, más fugas por una parte, y por otra más costes, precisamente en la factura de la luz, en la energía, que no es precisamente barata. Bueno, tal vez debemos de revisar, ¿no? Y si hay un gotero que nos permite trabajar a mucha menos presión, posiblemente no nos sirve solamente con tener esa tecnología, sino saber que la tenemos, saber utilizarla y saber diseñar incluso la instalación de acuerdo a esa nueva tecnología, ¿vale? Creo que es muy importante tener estos puntos en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, Alberto nos comentaba el tema de los filtrados. Ostras, si combinamos filtrado con goteo, lo que tenemos es que
El filtrado básicamente lo que sirve es como mecanismo de protección para el laberinto del gotero. Es decir, el punto más problemático de una instalación de riego por goteo es el gotero, y dentro del gotero pues una parte interna que nos hace perder presión, que es el laberinto. Bien, a día de hoy los goteros, esos laberintos son muy grandes. Hemos conseguido bajar caudales, como bien decía Alberto, de 3,5 litros hora, ahora estamos en 0,4, 0,6, 0,7 litros hora, trabajando tranquilamente y con unas secciones de paso prácticamente iguales que aquellos goteros de hace 25 años que echaban 3,5 litros hora. Bien, los goteros estándar de 1,6 litros hora necesitan un grado de filtración de 200 micras. Sin embargo, cuando vamos a ver los sistemas de filtrado, normalmente están trabajando con 100 micras, 130 micras. Eso quiere decir que estamos reteniendo partículas de 200 micras, ¿vale? O de 130 micras. Si nosotros retenemos todas las partículas inferiores a 130 micras, quiere decir que ese filtro está continuamente limpiando, autolimpiándose, tirando agua afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que si nosotros únicamente retenemos las partículas de 200 micras, bueno, estamos ahorrando agua, energía. Ese agua que nosotros estamos utilizando para limpiar el filtro es agua que ya está bombeada, filtrada, limpita, la que ya está preparada para dársela a mi cultivo, esa es la que utilizo para limpiar el filtro, ¿no? Y dices, es que esa agua es la que yo quiero, ¿no? Pues esa es la que estoy utilizando para limpiar el filtro. Entonces, cuantas menos limpiezas haga, realmente es muy positivo, ¿no? Y esa combinación muchas veces, es decir, ¿tengo tecnología? Sí. Ostras, pero o no tengo en cuenta qué prestaciones me da, o la combinación de esas dos tecnologías no las tengo en cuenta, ¿vale? Pues todos ejemplos, hay tantos que no sabría dónde parar, ¿no? Pero realmente es lo que está ocurriendo, que tenemos mucha tecnología a día de hoy. ¿Qué nos falta? Nos falta coger esa sensórica que tenemos, esas sondas, esos dendrómetros, y saber interpretarlos bien. Y saber cómo podemos sacarle el máximo provecho a esa sensórica con esos equipos donde no tenemos que filtrar de una forma tan exhaustiva y no necesitamos tanta presión para que el campo nos funcione de una forma correcta, ¿vale? Y al final es todo un jaleo, es algo mucho más complicado, donde ya no solamente es que tengamos la tecnología para que pueda funcionar bien, sino ostras, que sepamos utilizar esa tecnología, ¿vale? Que vayamos un pasito más allá. Yo creo que eso es fundamental a día de hoy. Perfecto. ¿Qué opináis al respecto? Javier, Manuel. Bueno, yo siempre he comentado que, si me permite, Manuel, que la tecnología sin conocimiento no sirve para nada, ¿no? Va un poco en la línea de lo que comentaba Pablo. Al final, el éxito lo encontramos cuando unimos diferentes pilares, ¿no? Uno de ellos es la tecnología, por supuesto, es totalmente necesaria. Y ahí estamos las empresas desarrollando, invirtiendo en ese I+D+I para el desarrollo de esta tecnología y ponerla en valor en el campo, ¿no? en el terreno. Pero es fundamental ese conocimiento para maximizar esa tecnología, para conseguir el máximo, para llevar al máximo rendimiento esta tecnología. Y no solo el conocimiento para maximizar esta tecnología, sino también el conocimiento agronómico, ¿no? Entonces hay una mezcla aquí entre el conocimiento necesario para maximizar la tecnología y combinado con las necesidades del cultivo. Aquí las empresas que desarrollamos tecnología no podemos mirar para otro lado, ¿no? Porque yo creo que el reto está no tanto, y vamos a seguir desarrollando, ¿no? y siendo cada vez o luchando por ese easy to use, por esa forma sencilla, ¿no? de usar la tecnología. Pero no podemos mirar para otro lado y sí que nos tenemos que responsabilizar de esta tarea, ¿no? que es un gran reto. Por eso, por ejemplo, establecer calculadoras para el mantenimiento de riego en las cuales o trabajar en un mantenimiento predictivo de tal manera que combinemos el conocimiento con la tecnología de una forma muy sencilla, muy rápida, que usemos o ocupemos menos tiempo del técnico, del productor, para que pueda realmente dedicarse a su tarea, que no es nada fácil, por cierto. Eso es un reto que tenemos también las empresas de desarrollo de tecnología. Ese mantenimiento predictivo o
o ese manual o esa calculadora de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos que fuera de un poco del gotero y la filtración, ¿no? El tema de la nutrición, ¿no? Cómo hacer más sencillo pues un control integral del pH, porque a día de hoy, con los precios desafortunadamente que estamos viviendo de los nutrientes, esto se puede amortizar en menos de un año, ¿no? Esto no es nada complejo, pero tenemos que las empresas de desarrollo de tecnología que responsabilizarnos de ellos, ¿no? El reto es democratizar la tecnología para que todos podamos maximizarla. Y en este sentido, y os amplío a vosotros un poco la pregunta, Manuel, Alberto, ¿qué acciones hemos hablado? Pues hemos hablado de ser más eficientes, de ser más sostenibles, hemos incorporado un elemento muy importante como es el tema de los costes derivados de la energía en estos últimos tiempos. Por lo tanto, si hablamos de ir a esa mayor eficiencia, ¿qué acciones deberían tomarse o debería tomarse un productor profesional, un productor que está invirtiendo activamente en sus cultivos de forma urgente para alcanzar esa eficiencia? Manuel, por ejemplo. Sí, bueno, yo en relación a la tecnología, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que hayan comentado mis compañeros Javier y Pablo, creo que lo han explicado perfectamente. Y si hablamos de medidas a tomar en cuenta más urgentes, pues desde mi punto de vista debería ser el poner especial atención a las fases previas a la incorporación de esta tecnología a nivel de finca. Es decir, una tecnología es útil, desde mi punto de vista, si contamos con un sistema de cultivo de alta eficiencia y un sistema de riego adaptado a las particularidades de cada finca. Por lo tanto, las medidas urgentes para aprovechar al máximo cada gota de agua es tener un estudio completo de la finca, es decir, tipo de suelo, un mapeo de suelo, un estudio sobre la cantidad y calidad del agua, un estudio del clima y la orografía del terreno. De esa forma vamos a tener un sistema de cultivo con las variedades, marcos de plantación, patrones, orientaciones adaptados a las particularidades de la finca, y también vamos a tener un sistema de cultivo, un sistema de riego pues adaptado al suelo, ¿no? Como bien ha comentado Pablo, de elegir el gotero en función del tipo de suelo, en función del tipo de cultivo, en función de mi sistema radicular. A nivel de comunidad de regantes, a nivel de, digamos, fuera de finca, pues tenemos que seguir apostando, o en ese caso tenemos que trabajar, porque desde nuestra compañía, y creo que desde todas las compañías que estamos hoy aquí en este foro, no vemos otra cosa de avanzar, que es la colaboración público-privada con la administración, con las universidades y centros de investigación, y en este sentido todos los actores que formamos parte de este apasionante sector, que es el sector de la agricultura, pues tenemos que seguir promoviendo pues, la modernización de los regadíos en aquellas zonas donde todavía no se han producido. Tenemos que seguir apostando por las obras de regulación y, por supuesto, tenemos que apostar por el uso de aguas no convencionales, como he comentado anteriormente, como por ejemplo es las aguas regeneradas, que en algunos casos pues aumentan el recurso en las zonas pues, donde existen, como por ejemplo, y donde mayor impacto tienen son en las zonas costeras. Vosotros, Alberto, en contacto con tantos agricultores y como empresa de servicio, ¿dónde pondríais el acento a la hora de tomar esas acciones urgentes? Pues, mira, David, nosotros estamos haciendo todos los días instalaciones de riego. Muchas las hacemos con la última tecnología, implementando todos los elementos que han expuesto aquí mis compañeros, y creo que ayudan mucho al tema a la eficiencia del riego.
pero muchas veces yo creo que nos encontramos con un problema grande, que es quizás la falta de formación de muchas de las personas que se tienen que hacer cargo de esas instalaciones. Le damos muchas veces como un avión que tiene muchísima tecnología y muchísimas cosas y no sabemos conducirlo. Entonces no le sacamos el provecho, no se le saca el provecho a la instalación que se le podía sacar si se conociese o si se tuviese la formación necesaria para manejar esa instalación. Por eso yo creo que tanto las comunidades regantes como las fincas en particular que montan estos sistemas deberían invertir un poco más o poner un poco más de énfasis en formar a las personas que llevan esas instalaciones, que ya no se trata solo de arrancar y parar la instalación y de arreglar una avería de tubería de PVC o de polietileno en el campo, sino que tenemos una serie de parámetros de información que, conociéndolas bien y sabiéndolas interpretar, pues podemos sacarle mucho más rendimiento en esta instalación. ¿Sí? David, no se te oye. Ahora creo que sí. Creo que hemos tenido algún pequeño problema de conexión. No sé si has acabado tu argumento, Alberto. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues continuamos. Creo que ha sido un problema mío, además de conexión. Mira, antes de seguir, voy a lanzar una de las preguntas que tenía uno de los asistentes al seminario. Se corta de ahí. A que quizás en suelos pesados con velocidad de infiltración lenta pueden no ser apropiados. ¿Qué opinas tú? David, perdona, yo no sé si he sido yo, No. pero solamente he oído los últimos 5 segundos. Igual que yo. Repito, una pregunta para ti, que decía que si los goteros de ultrabajo caudal de los que hablabas son viables en todo tipo de suelos o, sobre todo porque comentas si en suelos pesados con velocidad de infiltración más lenta podrían no ser apropiados. Vale, a ver, por partes. ¿Sirve para todo tipo de terrenos? No. Es una herramienta más que vamos a utilizar para utilizar única y exclusivamente donde la podamos utilizar, ¿vale? Un trabajo caudal, perdón, por ejemplo, para un cultivo enterrado, a priori, yo no le veo sentido, ¿vale? Eso es un gotero que está especialmente diseñado, por ejemplo, pues para sistemas más arenosos, donde ahí sí que nos va a hacer más bulbo y va a perder mucha menos agua, ¿vale? En un sustrato mucho más pesado, con mucha más arcilla, en principio no tiene mucho más sentido, pero no sería problemático en absoluto, ¿vale? Porque el problema que vamos a tener va a ser si nosotros aportamos mucha cantidad de agua con un gotero de mucho caudal en una zona de mucha arcilla, efectivamente el bulbo húmedo o el charco lo va a hacer muy grande. Depende del cultivo que tengamos, nos va a generar unos problemas fúngicos muy elevados. Entonces, sí es posible que sea bastante útil utilizar un trabajo caudal ahí, ¿vale? Pero, ostras, tendríamos que ver qué cultivo, qué sistema radicular, de qué forma o qué tipo de plantación tenemos y cuánto tiempo tenemos para regar, ¿vale? Sin todo eso, ya digo, ni el ultrabajo caudal sirve para todo, ni el riego subterráneo sirve para todo, ni los goteros de 3,5 sirven para todo. A la hora de hablar de modernización, ¿se está realizando esa modernización en el mundo del regadío actualmente o va más lenta de lo que nos gustaría? No sé, Javier, Manuel. Manuel, adelante, que antes he hablado yo antes. No, adelante, Javier. Bueno, yo creo que, y por ser muy breve, ¿no? Yo creo que la modernización se está dando, afortunadamente, pero siempre nos gustaría, ¿no?, que tuviese una velocidad superior, ¿no? Aquí hablamos de
bueno, gestión de comunidades de regantes, de una manera automatizada. Todavía queda mucho por hacer, pero también debemos tener ese punto de optimismo, ¿no? Y yo creo que hay un trabajo relevante hecho, sobre todo a nivel internacional, ¿vale? España es un referente, somos exigentes, todavía queda mucho por hacer, lo tenemos muy claro, pero sí que es cierto que bueno, pues recibimos visitas de muchos productores de fuera de otros países, de Chile, Perú, México, Argentina, Brasil, también África, por supuesto, y Europa, donde vienen buscando o encuentran en España un modelo de gestión a imitar, ¿no? Obviamente, si miramos para adentro, por supuesto que todavía nos queda mucho y podríamos ir más rápido. Manuel. Sí, por mi parte nada que añadir a lo que ha comentado Javier. Es verdad que hemos hecho un gran esfuerzo, que somos referentes a nivel mundial, que seguimos con la modernización, especialmente pues, en zonas principales del centro norte peninsular, pero al final no hay que olvidar que muchas veces la modernización pues, requiere un gran esfuerzo económico, no solo desde el punto de vista de la construcción de las infraestructuras, sino del mantenimiento de los costes energéticos. Por lo tanto, al final hay que entender también la coyuntura en la que estamos y debemos seguir trabajando en eso. A la hora de hablar de sistemas de control de consumo de agua, que cada vez se están implantando más, y si nos referimos concretamente al mundo de los cultivos leñosos, ¿cuáles son los principales sistemas que actualmente instalaciones se están empleando en estos cultivos? Pablo. David, perdona, ¿puedo hacer un Sí, por supuesto, comentario adelante. a la pregunta anterior? Adelante. Al tema de las modernizaciones. Adelante. Mordiendo la lengua, Sí. que lo comparto plenamente. Todo el tema de comunidades de regantes, absolutamente de acuerdo, tanto con Manuel como con Javier. Pero ostras, yo lo que sí que percibo es, en ese corazón de agricultor que he dicho que llevamos en Regaver, pues la parte de, ostras, aquí veo dos velocidades clarísimamente entre grandes empresas que están metiendo absolutamente toda la tecnología con una eficiencia brutal en distintos cultivos y otros agricultores que también decía Alberto, que no conocen bien la tecnología, no la saben manejar y les asusta mucho. Y ostras, cuidado porque aquí se generan dos escenarios completamente diferentes. Los que van lanzados a una velocidad de vértigo y los que están perdiendo el tren. Entonces, es únicamente eso, pero creo que sí que es muy importante porque es algo muy claro y que va a diferenciar mucho hacia dónde va a ir la agricultura y el sector agrícola en estos momentos. De esos grandes productores con gran tecnología y los que no lo son tanto. Y perdona, ya pasamos a la siguiente disculpa. No, pero apuntabas esto muy bien. Bueno, Alberto, adelante. Yo también me gustaría hacer a mí una puntualización aquí en esto, ¿no? Pues yo aquí me he referido al tema de Jaén, ¿no? Yo creo que aquí digamos también que teníamos como dos velocidades o dos fases. Una, por ejemplo, yo creo que sería muy importante que se terminaran de modernizar todas las comunidades regantes que, no sé, que regasen por canales o por sistemas que fuesen menos eficientes, ¿no? Porque esa pues se gasta mucha agua y sostiene mucho menos resultados para el agua que se gasta con lo escasa que es, ¿no? Porque en las instalaciones digamos, de riego que se están poniendo por goteo, pues ya se están utilizando, se están modernizando, como he comentado, todo en riego por goteo o riego subterráneo, donde la eficiencia es muy alta y el consumo de agua pues, es mínimo para el rendimiento que se saca, ¿no? Precisamente me acuerdo que en nuestro primer seminario hace unas semanas Juan Vilar comentaba, ¿no? Que al final muchas veces decimos, no, es que no hay agua. Sí que hay agua, el problema es el gestionarla bien porque un 80% del volumen total de agua disponible en España se dedica a la agricultura. Apuntabas, Pablo, que
hay una diferencia entre lo que es las grandes, no sé si las grandes fortunas, pero sí aquellos grandes inversores que están ahora dedicándose a la agricultura y que van, digamos, a full con la modernización, y hay otra parte que, digamos, quizás se está en esa búsqueda de la eficiencia, se está quedando atrás. ¿El motivo es únicamente económico, o también hay otros motivos, como puede ser, como habéis comentado vosotros, el tema de conocimiento, formación, de cómo poder sacar partido de esas instalaciones una vez uno haya dado el paso de la modernización de su regadío? Javier, Manuel. Bueno, yo apuntar también a lo que comentaba Pablo, también debemos mirar a esos jóvenes agricultores, ¿no? A esos jóvenes ingenieros agrónomos que vienen apretando con muchas ganas, afortunadamente, aunque somos pocos. Y entonces aquí sí que se nota ese cambio generacional y de hecho vamos a tener un problema importante, ¿no? Cuando empiecen a retirarse gran parte de las personas que trabajan en la producción en el país. Pero teniendo en cuenta fijándonos en este perfil, en este target de técnicos, aquí sí que no vamos a tener esa sensación de que van a otra velocidad, ¿no? Porque sí que van a querer o sí que están queriendo utilizar toda la tecnología, empaparse, formarse. La formación hay a disposición. Ya he dicho antes que no podemos mirar tampoco a otro lado. Las empresas es un reto que yo creo que tenemos todos los que estamos en el sector. Pero es cierto esa velocidad, pero también decir que ese porcentaje de gente joven que viene apretando y con muchas ganas va a aportar un incremento de velocidad, ¿no? En ese segundo ritmo. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa? O introduzco otra pregunta que acaba de llegar, y es si más allá de lo que es propiamente pues, modernizar el regadío por temas de eficiencia, a la hora de un cambio, si habéis notado también, vosotros que estáis en contacto con los productores, un cambio en la concienciación agroambiental hacia esa incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Te la pido? Sí. Venga, pues sí, clarísimamente. Una inducida y otra más real o de motus propia, ¿no? Sí que es cierto, pues bueno, que las grandes cadenas alimentarias y sobre todo, pues bueno, pues eso, quien consume es el consumidor centroeuropeo y demás, está buscando temas pues, de sostenibilidad, de eco-friendly, de buscar pues, temas, a ver, pues eso, ¿no? Que sean más respetuosos con el medio ambiente, por supuesto. Y de alguna forma lo están exigiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al agricultor le llega de forma inducida, es decir, mira, no hay más remedio que hacerlo así porque si no lo hago así, a mí no me lo pagan, ¿no? Pero luego también es cierto que los propios agricultores, yo soy un clarísimo defensor de que no hay nadie más ecologista que un buen agricultor. Y como norma, quien cuida el medio ambiente es el agricultor. Entonces, en ese sentido, ostras, cuando un agricultor tiene claro que puede utilizar menos fertilizantes, tiene claro que es un ahorro para él, es un ahorro para el medio ambiente y es bueno para todos, inmediatamente lo adopta, ¿vale? Este sí que es un easy adopter, va rápidamente, ¿vale? Lo tengo clarísimo que sí. ¿Qué falta? Pues muchas veces falta comunicación y sobra mucho ataque. Perdón, no es un ataque mío contra nadie, pero sí que es cierto que, joder, pues que los agricultores al final tenemos un aspecto, una cara de que no somos los que estamos sosteniendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que todo lo contrario, tanto por una parte como por la otra, creo que sí, vamos, que el paso es clarísimo y firme. Todo el tema de sostenibilidad, de recuperación de materiales plásticos, de ecoenvases, de todo. O sea, por mi parte, clarísimamente sí. A ver, Manuel. Sí, totalmente. Es decir, pues en la actualidad estamos hablando de un gran avance al final
en las exigencias que nos demandan tanto los mercados nacionales como internacionales respecto a las producciones agrícolas que producimos en nuestro país. Estamos hablando, en el caso de que nos ocupa esta jornada, de cultivos leñosos, como son los cultivos de alto valor. Prácticamente, pues, todo va a mercado internacional, como ha dicho Pablo, al norte de Europa, aceite, aguacate, almendras y demás. Ellos están dispuestos a pagar más o hacer una diferenciación con respecto a otros productores cuando garantizamos la sostenibilidad a través de los indicadores de huella hídrica y huella de carbono, y para realizar o llevar a cabo estos indicadores y calcular la huella hídrica, por ejemplo, de una finca, pues necesitamos instalar tecnología, ¿no? Por tanto, no solo tenemos que ser buenos, sino que al final también hay que demostrarlo. Y al final esto vale tanto para los estudios como, por ejemplo, pues para cualquier visita de cualquiera de las cadenas de supermercados que al final pues visitan estas fincas de producción y quieren ver lo que se está haciendo allí. David, por comentar, totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar, pero algo más novedoso es lo que ya se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, con los créditos de carbono. ¿Vale? Aquí a Europa todavía no ha llegado tan directamente, pero hablaba Pablo de digamos, de una forma inducida. Bueno, pues aquí sería incluso una ganancia directa, ¿no? Porque estamos acostumbrados y totalmente de acuerdo con que los productores somos los más ecologistas porque vivimos de la tierra, ¿no? Antes se hablaba de que la tierra, antiguamente cuando se estudiaba la tierra, es únicamente un elemento estructural, y afortunadamente estamos viendo que no es así, ¿no? Pero lo que se estamos viendo con el cambio de los créditos de carbono es que en Estados Unidos están empezando a verse remunerados los productores por capturar dióxido de carbono con los cultivos, ¿no? Esto para mí es un cambio de paradigma total y está llegando a Europa, y seguro que pronto lo veremos en España, ¿no? Esto va a fomentar, si cabe, aún más, empujados por las grandes cadenas de supermercados, motivados por ese corazón ecologista de los productores. Si puede ser remunerado y puede haber una ganancia, por pequeña que sea, pero sí que pueda garantizar en muchos casos la rentabilidad del cultivo, bueno, pues aquí yo creo que está todo a favor de las medidas medioambientales, ¿no? Obviamente la tecnología, como comentaba Manuel, imprescindible para garantizar sobre todo esa precisión en las medidas de la huella de carbono, la huella hídrica y otras que vendrán. Se nos ha perdido por el camino Alberto, espero que se vuelva a incorporar para estos últimos minutos. Y antes de pasar a otro par de preguntas, dentro de este marco, vosotros ya habéis mencionado, yo creo que prácticamente todos, el tema de la formación. Y yo lo comentaba hace un momento también. Muchas veces no es que no se tenga el dinero suficiente, no es que no tengas la concienciación suficiente, ya sea agroambiental o no, pero muchas veces también es el conocimiento y el dejarse asesorar. Eso, ahí todavía vamos cojos. A ver, ¿quién se anima? Bueno, yo siempre, así en confianza, siempre cuento una anécdota que me ocurrió a mí mismo, ¿no? En una finca personal donde recién realizada una plantación de cítricos y en pleno verano, con un solazo increíble, ¿no? Por la zona de Murcia a 40 grados, regando con un gotero de 2 litros un plantón durante 2 horas y un terreno mejorado con materia orgánica y demás. Bueno, pues una persona a la que admiro mucho, que es mi socio y mi tío en campo, me decía que teníamos que echar más agua porque la mancha que se veía era muy pequeña, ¿no? La mejor, yo no entré a discutir, ¿no? Porque es complicado,
pero lo mejor que se me pudo ocurrir fue coger una azada, hacer una cata y mostrar que es simplemente, David, un poco de lo que estabas comentando, ¿no? No es que haya un rechazo a la formación, como decía también antes Pablo, todo lo contrario, o sea, son los más ecologistas, ¿no? Bueno, pues nada más ver que en esa pequeña cata estaba la humedad, se notaba la humedad del terreno a unos 80-90 centímetros de profundidad y que las raíces las teníamos a unos 25-30, la reacción no fue ni siquiera me he confundido, fue quítale agua, ¿no? O sea, estamos hablando de dar más agua y seguidamente cuando lo vemos, cuando somos conscientes, entonces quítale agua. Y es verdad, es que bajo el suelo ocurren muchísimas cosas que no, bueno, pues no estamos acostumbrados a conocer. Entonces, afortunadamente y con la tecnología, podemos hacer esa monitorización y conocer lo que está ocurriendo en zonas donde no vemos, ¿no? Porque no hace falta que veamos, sino que midamos y sepamos interpretar. Entonces yo creo que, y vuelvo a lo mismo, y siento ser un poco pesado, pero es un reto que tenemos todas las entidades, ¿no? Todas las figuras que estamos en el sector. Yo no creo que haya una resistencia, sino que debemos ponerlo fácil, ¿vale? Accesible. ¿Alguien quiere aportar algo más al respecto? Yo algo muy rapidito. Yo creo que todo el mundo quiere formación, por supuesto. Nosotros los primeros que estamos innovando y demás y no paramos de hacer investigación, ensayos y demás, pero sí que es curioso, ostras, que cuando tú vas a explicar algo o a dar formación de un cultivo que normalmente es de esa zona, es muy complicado poder avanzar y poder dar formación. ¿Por qué? Pues porque ya hay unos procesos, una forma de trabajar, una inercia que es muy difícil cambiarla. Y esa misma información, tú le das a una zona donde, bueno, no están acostumbrados a ir con este cultivo, ostras, lo adoptan inmediatamente, mejora rapidísimamente la producción y entonces son los primeros los que hacen los desplazamientos ahí y decir, oye, pues ¿sabes que era verdad? Entonces esto es muy curioso, ¿no? Y en el mundo de la agricultura pasa mucho de, primero que pruebe mi vecino, porque yo no me lo creo. A mí dame la formación, lo miro y cuando vea que es cierto ya continúo. Pero la formación creo que es fundamental y que todos la quieren, ¿eh? Perfecto, pues hemos recuperado a Alberto, que habían tenido algún problemilla técnico por ahí, y aprovecho para incorporar una de las preguntas que nos acaban de hacer uno de nuestros asistentes, Gregorio, que nos está siguiendo y precisamente ahí seguramente Alberto puede aportar. ¿Consideráis que la falta de evolución y la falta de flexibilidad en cuanto a la normativa de regulación de las cuencas y del agua en sí también provoca que esa modernización sea más lenta? Pues sí, la verdad que es que para acceder hoy día a una concesión nueva o a poder una nueva instalación de riego es muy difícil poder tener acceso a ella. Con el cuento, la historia de que la cuenca es deficitaria, pues hoy día las concesiones están muy difíciles y entonces, pues claro, es muy difícil acceder a una nueva concesión y entonces, pues a la vez, al ser muy difícil haber nuevas concesiones, pues no hay nuevas instalaciones de riego, ¿vale? Entonces, pues prácticamente nos tenemos que limitar a modernizar las que tenemos o poco más, no hay más. A mí me gustaría que el acceso al agua fuese un poco más abierto, porque hay mucha gente y muchas zonas de la provincia de Jaén que no tienen más alternativa que el agua, porque no para poder coger y poder incrementar las producciones de sus cosechas. Entonces, si no tienen ese agua y esa posibilidad, pues al final va a pasar pues, lo que pasa en muchos sitios con el tema de la España vaciada, que la gente se va porque no tiene otra alternativa. Ahora, si tuviésemos más agua y más posibilidad de poner más hectáreas de riego, pues esas hectáreas generan mucho más jornales, mucho más trabajo, mucha más producción, mucha más riqueza y había muchas más posibilidades de que la gente se asentase en sus lugares de origen, ¿no? Pues es una de las preguntas. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Pablo, Javier, Manuel. ¿No?
Seguimos y recordamos, mientras tanto, que bueno, tenemos ya los últimos minutos, vamos a entrar en los últimos minutos del seminario y que podéis hacer, todos los que nos están siguiendo, al plantear alguna última cuestión en el apartado de preguntas y respuestas. Mientras tanto, una bastante técnica y os las lanzo tal cual porque ahí sí que es mi desconocimiento. Una doble pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre productos empleados en el agua de riego para aumentar la superficie del bulbo? Y dos, vuestra opinión sobre productos degradables capaces de retener agua y poner ese agua, humedad, a disposición de la planta durante su desarrollo. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Ahí veía cara, Javier. Pablo. Bueno, es cierto que se están, por lo que yo conozco, ¿no? Se están desarrollando, digamos, componentes biodegradables y demás, capaces de aumentar la capacidad de retención de la humedad en el suelo, ¿no? Esto, bueno, yo en teoría, ¿no? Dicho así, en teoría parece una muy buena noticia, ¿no? Hay empresas que ya lo están trabajando. Nosotros estamos colaborando, realizando ensayos con alguna de estas empresas. Bueno, necesitamos, como siempre, estar bien seguros de la precisión y de la funcionalidad yo creo que para hablar con más detalle, ¿no? En cualquier caso, teóricamente, a mí me parece un avance más, ¿no? De la tecnología, que es poder incrementar la capacidad de retención de humedad de ciertos suelos que tienen una baja capacidad, ¿no? A principio sería positivo, pero ya digo, seguimos con muy buen ojo y con cautela investigando sobre ello y colaborando con estas empresas. Sí, a ver, por nuestra parte, pues un poco más o menos lo mismo. Es decir, efectivamente hemos hecho investigaciones, continuamos con ellos. Es terriblemente interesante ver todo lo que es la física del agua, en la dinámica en los sustratos, el comportamiento y todo lo que aporta. Bueno, a ver, por cuestión de precios lo que hemos visto es que sí que se adapta muy bien pues para sustratos en invernaderos y temas similares, y tal vez pues no es, bueno, no lo vemos tan factible en campo abierto, ¿no? O bueno, pues con cultivos de alto valor. Es otra tecnología más, es muy interesante, como bien dice Javier, y desde luego tenemos que estar pendientes de ella, claro. Nos viene por muchos sitios, entonces seguro que está ahí, seguro que se pone a un precio de mercado correcto y la veremos clarísimamente. Pero como otro más, hay tantas tecnologías ahora mismo que están entrando y que están en desarrollo que lo que no nos va a faltar es trabajo para verificar que todas estas tecnologías funcionan y ver dónde las podemos implantar. O sea que seguro. Y sobre todo abarcar y llegar a conocer todo lo que hay disponible, que no es nada fácil. Y precisamente a raíz de esto comenta uno de nuestros espectadores, dice, en determinados sectores con explotaciones pequeñas hay cierta reticencia a la inversión en la modernización de las mismas y en nuevas tecnologías. Y sí, una de las soluciones sería quizás fomentar el cooperativismo, proponiendo soluciones que puedan ser de utilidad a varios agricultores o a un grupo de agricultores, y si se podría así lograr acercar esa tecnología a los agricultores, ¿no? Es decir, la unión hace la fuerza. Sí, yo eso lo veo bastante factible. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Jaén, la mayoría, o nosotros trabajamos con la mayoría que son comunidades de regantes, que ya son uniones de agricultores, que efectivamente facilitan que la tecnología lleguen a más gente, porque muchas veces, no sé, poner un hidrante, un contador, una unidad de campo en una parcela, no sé, de media hectárea, de una hectárea, pues el coste por hectárea pues es muy alto en relación que ese mismo hidrante o esa misma unidad de campo vale para una parcela de 50 hectáreas. Claro que el coste por hectárea en esa parcela de 50 hectáreas es muchísimo menor, ¿no? Entonces, al existir comunidades de regantes o asociaciones de regantes, pues se juntan los grandes y los pequeños y hacen efectivamente que la tecnología, pues, y el coste de la inversión entre todos sea mucho más asequible que un agricultor solo que tiene una hectárea o media hectárea y que quiere poner
sistema de gestión o de telegestión, ¿no? Por ejemplo. Otra pregunta. ¿Me permites, David? Sí, adelante, Pablo. Sí, por supuesto. Es que creo que es muy importante y que es como lo de antes, ¿no? Ningún gotero sirve para todo, pues esto es lo mismo. Estamos muy centrados en lo que es riego por goteo y dentro de parcela, pero realmente ahí sí que obtenemos unas eficiencias de un 95-98% del agua que tenemos a la que le aportamos a la planta, ¿no? A ver, en todo lo que es, y lo digo por esto de comunidades de regantes y agrupaciones y demás, nosotros estamos trabajando mucho con la conducción de agua en canal abierto. Ahí las eficiencias no van más allá del 68, 69, 70%. Eso implica que precisamente esa automatización de canales, todo centralizado, de forma que nos abre compuertas, gestiona qué agua se va a ir a final de canal, asegurar la dotación de agua en cada uno de los puntos de suministros a la hora que toque. Eso implica que al final, el usuario final, el agricultor, tiene un 30% más de agua. ¿Vale? Y eso, pues efectivamente, solo única y exclusivamente se puede hacer a través de una cooperativa, de una comunidad de regantes o algo similar. Es decir, por supuestísimo que sí, y hay tecnología que solamente se puede llevar de esta forma. O sea que es perfecta la forma. A ver, una espectadora, Margarita, nos comenta, en regadío de olivar habláis de la eficacia del riego subterráneo, pero existen averías por motivo de las raíces y animales roedores que son de muy difícil acceso, y por otro lado el riego por goteo en superficie está expuesto a la rotura de gomas por la fauna salvaje del lugar, y son cosas que pasan, es decir, que eso es la realidad, ¿no? ¿Qué se puede mejorar o en qué se está trabajando para mejorar en estos casos? Bueno, ahí yo quizás tengo ahí bastante por el tema de nuestra empresa y de nuestro funcionamiento, creo que puedo contestar esta pregunta, porque efectivamente el riego subterráneo se está implantando mucho en el tema del olivar, que es aquí en Jaén donde estamos, porque mejora, aparte de mejorar la eficiencia como hemos expuesto, mejora mucho lo que es el mantenimiento de la instalación. Son goteros, como he dicho, que son goteros muy robustos, que resisten muy bien la obturación, son antirraíces, son antisucción, y entonces pues tienen muy poco mantenimiento. Y entonces, pues, eso hace que el agricultor se decida por ello. El riego tradicional que había aquí en Jaén, con los 2 goteros de 8 litros, 2 de 4 litros puestos por oliva, pues exigía mucho mantenimiento y mucha puesta al día para mantener la instalación en condiciones. Hay por ahí algunos estudios que hablan de 5 o 6 jornales por hectárea y año en el riego, digamos, del gotero pinchado. Y en cambio, en el riego subterráneo, estamos hablando de un jornal por hectárea y año. Luego, aparte ya de mejorar la eficiencia en el uso del agua, estamos mejorando mucho el mantenimiento. Lo que hay que procurar en el riego subterráneo es no tener problemas, tener un buen sistema de filtración, limpiar los finales a través de válvulas de limpieza automáticas para que se limpien habitualmente. Y si nosotros evitamos los problemas en el riego subterráneo, el mantenimiento va a ser muy poco. Ahora, si no evitamos esos problemas, evidentemente, cuando está la tubería enterrada, pues arreglar un problema es mucho más costoso que en un sitio donde está la tubería visible. ¿Vale? Y bueno, vamos a llegar al final. Ya se sabe que esta pregunta siempre es comprometida porque a lo largo de hora y cuarto hemos hablado de un montón de cosas. Cuando hemos hablado de retos, hemos hablado de un montón de aspectos diferentes, y al final quedarse con uno es complicado. Pero me gustaría que, a modo de resumen, cada uno de vosotros se quedase para un medio plazo con un reto que tengamos por delante en el sector del riego y del agua, por tanto. Empezamos por Manuel mismo, venga. Sí, bueno, pues yo de forma muy resumida podríamos decir que el principal reto al que nos enfrentamos en los próximos años es producir más con menos. Es decir, nos vamos a encontrar un futuro que vamos a tener que gestionar la más que previsible disminución en la disponibilidad del agua, y por tanto tenemos que ser capaces de gestionarla
de forma óptima para conseguir los resultados que perseguimos en agricultura, que es aumentar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en la finca de cultivo. Javier. Bueno, pues cierro un poco el círculo como empezaba al principio, ¿no? Para mí yo creo que el reto fundamental para esa nueva agricultura es abanderar esa cultura del agua, que todos seamos conscientes de ello, que todos colaboremos para esa agricultura más sostenible en los tres ámbitos, tanto económica, social como medioambiental. Y creo que es el agua y no solo el agua, el uso eficiente y demás, sino esa cultura que hablaba al principio, esa cultura del agua, la piedra angular donde debemos todos empatizar y colaborar, ¿no? para seguir creciendo y garantizar esa producción de alimentos, ¿no? Que muchas veces en los países de lo que, como nos autoproclamamos del primer mundo, lo damos por hecho, ¿no? Pero que con la pandemia, por ejemplo, se ha puesto muy en valor. Pablo. Bueno, pues yo voy un poquito más para allá. Yo soy un poco insensato. Yo pienso que tenemos que digitalizar la agricultura tal cual como estamos digitalizando el resto de empresas a día de hoy. Ya tenemos los medios, tenemos los mecanismos, tenemos todo. Es dar un pasito más y poder tener toda la información cerca para poder digitalizar y ser muchísimo más eficientes. Es la única forma de poder estar ahí peleando, plantando cara y avanzando. O nos digitalizamos o lo pasaremos mal. ¿Y Alberto? Pues bien, yo creo que debemos seguir avanzando en el camino en el que vamos, de ir modernizando paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? Para que nuestras instalaciones puedan ser competitivas y podamos, estar peleando con todo el mundo y que las instalaciones y nuestras explotaciones sean competitivas. Creo que mejorando el uso del agua podremos, poder llegar a más gente y a más hectáreas para que haya más personas que se puedan incorporar en esta aventura y que digamos que la población y eso pueda seguir fijándose en nuestra provincia y pueda seguir quedándose aquí en Jaén. Perfecto. Pues yo creo que ahí cerramos un poco el círculo. Hemos empezado hablando de eficiencia, hemos hablado, lo ha hecho principalmente Javier, ahora de la cultura del agua, pero hemos hablado de formación, hemos hablado de digitalización, de esa concienciación agroambiental y todo lo que supone el tema de la sostenibilidad, y sin obviar que hay una figura principal que es el productor, y que ese productor tiene que producir no solamente de forma eficiente, sino también de forma rentable y competitiva. Y yo creo que eso es un reto importante que tenemos a lo largo de los próximos años. Manuel, Javier, Pablo, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo seminario del Foro Innoagro. A vosotros, a vuestras empresas, a Agbar, a Regaber, a Azut y a Ricampo, os esperamos el 28 y el 29 de septiembre en Ifeja, en Jaén. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y debatir un poquito sobre el sector del riego y del agua en la agricultura esta tarde. Un placer y muchas gracias a todos. Gracias a todos, y también en la parte técnica, en la parte que le pertoca a Javier Coeto, que ha estado ahí en la sede de IFEJA. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Venga, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.